Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Bernal y en este video corto voy a hablarte sobre sangre arterial y sangre venosa. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando te expliquen la clase en sí de circulación, si Cristian Villanueva, papá biología, te va a explicar al respecto, estos términos de aquí deben estar ya muy bien entendidos. Entonces, el circuito de la sangre se describe como un circuito cerrado y además netamente doble, porque pasan dos tipos de sangre, justamente la sangre venosa que se ve de color azul y la sangre arterial que se vislumbra de color rojo. Entonces, cada vez que tú escuches sangre arterial y sangre venosa, ya debes saber a qué se refiere, qué contenido tiene esta y cuál es la diferencia entre ambas, ¿no? Y a dónde va una, dónde va otra y así. Pero por lo general es muy importante tenerlo esto de aquí sabido ya desde mucho antes. Cuando hablamos de sangre arterial o sangre oxigenada, vamos a hablar de una sangre que se describe de este modo, mira. Es decir, un poco más rojita porque tiene una gran cantidad de oxígeno. Sí, hay una gran cantidad de oxígeno porque el oxígeno se ha adherido ¿a qué? A la hemoglobina. Entonces, una hemoglobina va a transportar oxígeno y cuando eso se logre se va a llamar oxihemoglobina. Entonces, el oxígeno al ser irradiado con luz, tal cual como se observa acá, describe este color y este color es más rojizo como vas a observarlo en comparación al que te voy a mostrar en un rato. Entonces, ya de por sí te digo una cosa, ¿no? La sangre oxigenada tiene alta carga de ¿qué? De oxígeno. Sí, el oxígeno está presente allí y por eso algunos le dicen sangre oxigenada. Ahora bien, en el caso de la sangre venosa o también llamada sangre desoxigenada, quiero que tengas en cuenta un detalle. Por lo general en las pizarras o incluso en los gráficos o libros se le pone de color azul, azul o morado, ¿no? Ahora bien, cuando se ve en la vida real se ve de este modo. ¿Por qué? Porque hay bajo contenido de oxígeno. Sí, escuchaste bien. ¿Por qué? Porque su contenido es alto en CO2. Sí, el CO2 cuando se une a la hemoglobina describe ¿qué cosa? A la carbaminohemoglobina. Sin embargo, el CO2 también puede estar disuelto en el plasma y en realidad se encuentra más en el plasma que en la hemoglobina. Pero el detalle está que la sangre venosa tiene alta cantidad de CO2 y por eso se ve de este modo, ¿no? No como el caso anterior que se veía más rojito porque obviamente tenía oxígeno. Entonces acá se ve de este color y por eso en los gráficos, como te mostré al inicio en el circuito del corazón, se ve de color azul. Hay algo peculiar que tienes que entender acá, que a esto se le denomina sangre venosa o sangre desoxigenada porque su contenido de CO2 es alto y el contenido de O2 es muy bajo. Eso no quiere decir que no hay O2, o sea, sí hay O2, pero hay muy poquito oxígeno. Eso es muy relevante, al igual que el caso anterior, ¿no? Acá existe la cantidad de oxígeno, lo cual no quiere decir que no exista CO2. Sí existe CO2, pero hay poquitísima cantidad. Por lo tanto, como yo quiero describir la sangre en sí, diré sangre arterial o sangre oxigenada, porque voy a describir de acuerdo al componente principal, en este caso es el oxígeno. Y en este caso diré desoxigenada, porque bueno, no es el oxígeno el que está en sí, sino más bien el CO2. Entonces, saber esos detalles son chéveres, ¿no? Pero un detalle más. Cuando te pregunten en el examen de admisión y te digan esto, la sangre venosa, ¿qué gas contiene? Y tú obviamente vas a poner CO2, pero quizá en otra clave diga, ¿no? O2, pero también había O2. Sí, claro, pero tú tienes que marcar CO2 porque es el componente principal. Lo que yo te he dicho ahorita de que en la sangre venosa hay un poquitito de O2 es para que entiendas mejor el concepto, en el sentido del intercambio de qué, a través de difusión, lo que ya viste por hematosis, el intercambio de gases en el tejido, la circulación interna. Entonces, todos esos detalles son coherentes cuando entiendes esto de aquí, ¿no? Que la sangre venosa tiene una alta cantidad de CO2 y una minúscula, pero minúscula cantidad de oxígeno. ¿Ya? Ahora sí, entendido esto, creo que el video ya aquí quedaría, porque es un video tópico, es una pastillita de mi parte para ustedes, para que entiendas el video macro que viene, de verdad está brutal. Es muy robusto el video que se ha preparado con Cristian Villanueva y nada, pues no, a por ello. Un abrazo y a por más.